en realidad esta información es importantísima porque nos permite a todos, desde distintos niveles del conocimiento, saber en qué cosas en la educación como proceso social complejo el país debe insistir. Y cuando nosotros decimos el país debe insistir, es que todos y cada uno de los habitantes del Uruguay tienen responsabilidad sobre estos temas porque todos tenemos hijos, algunos en edad de estudiar, otros ya la pasaron, pero el rendimiento en el sistema educativo no solo depende de lo que se oferta por parte del Estado, sino de lo que de alguna manera se consume por parte de los y las ciudadanas, por parte de los jóvenes, y teniendo en cuenta que todos los menores de 18 años de una manera u otra tienen adultos responsables, estas cifras son un llamado de atención a que la sociedad en su conjunto puede y debe, como se me fue Edith, como nos decían los maestros en la escuela, puede y debe rendir más. Cuando decimos la sociedad en su conjunto, no nos referimos a los docentes en general, nos referimos a las familias. Pueden y deben entender la importancia que tiene cuando un chico, un joven, empieza un ciclo educativo, su terminación. Todos hemos cursado ciclos educativos, hemos visto quienes quedan en el camino y en realidad el quedar en el camino da siempre una sensación de fracaso que como adultos no podemos permitir que la sienta un niño o un adolescente. Por lo tanto, creo que una de las conclusiones que nos deja el ver estos análisis tan rigurosos, profundos y bien hechos es que la sociedad se debe involucrar en ellos para tratar de mejorarlos. En segundo lugar, todas las estadísticas que nos permiten una comparación internacional son importantes porque ponen al país comparándose con mejores o peores, pero el compararnos siempre es bueno porque nos incita a superarnos. Nunca vamos a estar en el 100%, pero queremos sí llegar a ellos, por lo cual es la utopía que todos nos planteamos. Y creo que vamos avanzando muchísimo en romper el concepto de que la educación es poder si con ella, y no es poder si con ella no hacemos nada. Por lo tanto, la información es importantísima para todas las actividades humanas, pero es importantísima cuando esa información nos permite tener una capacidad de visión global sobre los sistemas. Un sistema nacional de información en educación nos implica muchísima tarea, muchísimo compromiso de todas y cada una de las instituciones involucradas para decir que la información es necesaria para la toma de acción, no para la concentración de poder en distintos centros, sino para tomar acciones colectivas sobre la información que se nos brinda. Bien, en términos generales, digamos, tiene que ver con la evolución de la cobertura que se relaciona con el derecho de acceso a la educación. En este sentido, la educación primaria se encuentra en el 100%, se encuentra garantizada para toda la población. Educación media básica, el acceso a la educación está garantizado en un 90% y disminuye levemente cuando miramos la adecuación entre la asistencia y el nivel teórico de los estudiantes. Para educación media superior la cobertura se encuentra en un 80%, pero la tendencia viene incrementándose desde el año 2006, lo cual es un factor positivo. Los egresos, en lo relacionado con la educación terciaria, los egresos de la educación terciaria vienen aumentando, también se nota un crecimiento en los ingresos. Este panorama en particular hace un relevamiento que tiene que ver con las poblaciones vulnerables, específicamente los programas educativos destinados a la educación especial, y también genera una línea base para el monitoreo de los procesos educativos de las poblaciones en contexto de privación de libertad.
Esas serían básicamente como las principales tendencias que presenta esta publicación. Que a grandes rasgos hemos incrementado metas que teníamos fijadas para 2015 y 2021 en la cobertura de primera infancia, hemos incrementado el acceso a la educación media, mantenemos situaciones de problema en los niveles que tienen que ver con el egreso de la educación media y ahí por lo tanto es central los procesos que se lleven adelante en, por ejemplo, los despliegues de marcos de referencia curricular nacional como fueron presentados, las propuestas curriculares que está llevando adelante secundaria, pero ahí se mantiene un núcleo que es el que es necesario trabajar y luego tenemos procesos importantes que están vinculados con los procesos de extensión en el territorio de la educación terciaria que han llevado a un incremento tanto del número de estudiantes de educación terciaria como del nivel de egresos de educación terciaria, donde también en el caso de la educación terciaria universitaria se genera un incremento importante de lo que son los títulos de grado, o sea tenemos un importante número de egresos en el interior del país de títulos de grado universitarios. ¿Qué hay que corregir en base a esta información? Bueno, si alguien pudiera responder en una sola palabra, creo que yo creo que en realidad a lo largo de este año se han planteado por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Universidad de la República, de la UTEC, distintas propuestas que tienen que ver con esta idea central de que Uruguay avanza en los procesos de acceso, pero que en realidad hay que trabajar fuertemente en esta lógica de procesos que atiendan las características individuales de las poblaciones. Nosotros en Uruguay, esta idea de la educación es para todos, tenemos que cortarla, digamos, o ponerle una capa más que tiene que ver que la idea de que todos permanezcan significa atender categorías de población muy específicas. Y por lo tanto, en este momento, todo el campo de la educación, incluido espacios de educación no formal, que es donde el Ministerio tiene su ámbito de trabajo y los de primera infancia, intentan mirar, bueno, ¿cuáles son las particularidades de población? Voy a tomar una, por ejemplo, solamente para no extenderme, que es el hecho de que si efectivamente nosotros completamos este proceso de inscripción a la educación media que se viene llevando por parte de la ANEP, el año que viene nosotros vamos a tener el desafío de una educación media universal con poblaciones que históricamente han tenido un ingreso muy acotado dentro de la educación media y esto significa para todas las instituciones y para los docentes el hecho de tener que adelantar procesos que tienen que ver con atender al diferente, con atender a procesos de integración cultural que son muy complejos. Por lo tanto, a esa propuesta, una de las dimensiones, que incluye muchas, tiene que ver con ampliar los espacios, con ampliar las ofertas y con generar propuestas curriculares y propuestas de evaluación que contemplan poblaciones que son muy diferentes. ¿Qué se responde, por ejemplo, a aquellos que siguen luchando o siguen pidiendo más presupuesto para la educación? ¿Es necesario más presupuesto? ¿Es posible que se logre en algún momento? A ver, yo creo que todas las series muestran, tal como lo señalaba en su momento, que el incremento de presupuesto a la educación